tal? Y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy estoy en Coruña, una de mis ciudades favoritas, que ya sabéis si has visto mis otros vídeos de Galicia. Pero hoy estoy con una persona muy especial que acaba de mudarse aquí de Cuba y seguro que la conoces, pero vamos a hacer un tour probando tapas y comidas típicas de Galicia, porque la comida es lo que me encanta y quiero que pruebe todas estas maravillas de Galicia. Así que ahora os presento ¡Anita! ¡Hola! Ella está aquí, bueno, llegó hace 2 semanas, entonces es muy nueva al país, a la ciudad. Entonces pues vamos a probar unas comidas. Y ella también va a hacer un vídeo en su canal, entonces después de ver este vídeo tenéis que ir a su canal, suscribirte y ver sus vídeos y el vídeo que vamos a hacer juntas. Como es tu primera vez saliendo de Cuba y tu primera semana en Galicia, ¿qué te está pareciendo todo? Bueno, ha sido como que un choque demasiado grande porque quizás si saben o no saben, en Cuba se vive una realidad muy diferente, hay muchos problemas, muchas escaseces, no hay comida. Y entonces al venir aquí ver como que todo es muy nuevo para mí, todo me sorprende, absolutamente todo, las tiendas, los restaurantes, la comida, los paisajes, el clima, que vengo de un clima de mucho calor y entonces llego aquí y mucho frío. ¿Hace frío? Sí, exacto. Y entonces como que todo me ha sorprendido muchísimo, pero de manera positiva, me ha encantado. Esta ciudad es hermosa, la verdad. Es que tienes tanto que descubrir, Sí. tantas cosas. Así Entonces Rachel me va a enseñar las tapas gallegas. sí. Pues aquí estamos en un sitio que se llama La Bombilla, que es muy famoso aquí en Coruña por sus tapas. Entonces quería llevar a Anita a este sitio para probar algunas tapitas muy típicas. Primero vamos a probar una cosa que se llama el caldo gallego. He de mencionar que todo esto es nuevo. Esto nunca lo he probado, la tortilla desde que llegué a España sí, porque es muy típica, claro. Y sí la he probado. No he probado la paella tampoco, en Cuba la hacían pero era muy mala. Sí, claro. Y bueno, eso tampoco, la croqueta es tampoco. Y hay pan con todo, te ponen el pan con todo y este es el pan gallego, que está muy rico. Eso es algo que también me ha llamado mucho la atención, que el pan, que para todo hay pan. Sí, entonces esto es el caldo gallego. Vamos a probarlo. Vamos a probar, calentito, con el frío que hace. ¿Sabes qué es lo que trae? Creo que estos son como, no son espinacas, son, bueno, sé lo que llaman en inglés, pero aquí no sé el nombre, pero es algo muy saludable. Yo creo que lo comen como para empezar. Lleva un poquito de patata y un poquito de, parecen como alubias o algo así. Eso es algo también que he visto como muy típico, papa, la patata. Sí. Bueno, yo le digo papa. Patata y pan con todo. No tanto arroz, pero sí que tenemos arroz aquí también. Tiene mucho sabor, no sé de dónde viene ese sabor. Ahora vamos a probar la tortilla, que es obviamente algo muy típico de aquí, pero en Galicia lo hacen de una manera un poco diferente. Es más jugoso porque no está como tan que hecha. se ve más aguadito. Sí, y hay un pueblo que se llama Betanzos, que tenemos que ir, que hace la tortilla de Betanzos, que es como muy líquido por dentro y a algunas personas no les gusta, a mí me encanta, pero dependen los gustos. Entonces esto es más parecido al de Betanzos. Yo la he probado, obviamente, porque es algo muy típico, que lo hacen mucho. Sí. Y sí me gusta mucho. ¿Has probado el que es más líquido? No, lo he probado más durito. Sí, vale, entonces a ver si te gusta más líquido. Ahora lo probamos con un poquito de pan gallego. ¿Cómo así? ¿Cómo por Sí. encima?
A ver, que en Cuba comemos mucho pan con tortilla, pero tipo omelette. No solemos hacerlo como así gordita, es más bien finita como un omelette, pero le decimos tortilla igual. Sí, y sin patatas, ¿no? Sin patatas. Sí, aquí se llama la tortilla francesa, que es solo huevos. Bueno, a veces puedes poner o queso o alguna cosa así. Entonces lo comes con pan también. Ah, qué rico. La tercera etapa que vamos a probar es la croqueta, que aquí es enorme. Muy grande. Creo que, no sé si es verdad, pero igual este sitio se llama La Bombilla por esta bomba, porque parece una bomba. Es enorme. Entonces, pues dime en los comentarios si has estado aquí y si se llama así por eso. Bueno, lo que más tengo deseo de probar sinceramente es la croqueta, porque desde hace rato Rachel me está hablando de este sitio por esa croqueta tan grande. Es que son enormes, es una bomba. Así que yo nunca he probado, pero me han hablado de ellas. Como que así. Pues yo diría de Morderla. sí. Wow. Es grandísima. Está Wow. muy rica. Es como una bechamel, ¿no? Sí, una bechamel y creo que son de jamón. Sí. Wow. Tiene un sabor distinto a otras croquetas que he probado. La masa o la parte como crujiente tiene como especias o algo, ¿no? Sí. ¿Te sabe a Me canela? recuerda a las croquetas de Cuba, porque le ponían muchas especies para darle sabor. Sí. Como no las hacían de carne, Ya. porque no había mucha carne, le ponían muchas especias. Sí. Igual está más rica, pero me recuerda un poquito el sabor. Qué a una guay. playa. A mí me sabe a, no sé, a canela, pero no sé. Ok, por último en este sitio vamos a probar lo que tú llamas Paella. paella, pero aquí en la carta pone arroz porque en partes que no son Valencia, de España, pues muchas veces lo llaman arroz, porque esto en verdad es muy diferente que la paella. La paella pues es más como una capa de arroz, es más durito el arroz y esto es como más hecho y es muy diferente. O sea que para comer paella original y la más rica sería en Valencia. Hay que ir a Valencia, hay que ir a Valencia. Hay sitios que lo hacen bien y sobre todo, pues, no sé, las Islas Baleares yo creo que lo hacen bastante bien también, igual Barcelona, pero hay sitios que los valencianos no lo comerían. Pero bueno, esto se llama arroz. Vamos. Y yo creo que tiene pollo, algo así. La paella original es más como de marisco. No, de hecho es de conejo. ¿Ah, sí? Ya, conejo, judías verdes, es interesante. ¿Es parecido al arroz que estás acostumbrado? Nosotros en Cuba hacemos como un arroz amarillo, le llamamos, que es arroz amarillo y le podemos echar pollo o carne, la que sea, salchichas, da igual. Sí. Y le echamos como un colorante Sí. para que quede amarillo. Sí. Pero bueno, no se parece tanto. ¿Y echas verduras y eso también? Si quieres, le puedes echar lo que Ajá. quieras. Está rico, pero no es paella, no. Esto es arroz 100%. Hemos acabado nuestras primeras tapas y ¿qué te ha parecido? Bueno, puedo decir que me parece muy rica la comida española. Lo que más me gustó fue la croqueta. Sí, la bomba, La creo que bomba está de croqueta. riquísima. El caldo no lo hallé tan rico. no Ya, sé. es un sabor como muy de verdes. Yo pienso que es el que le guste. Sí, es muy saludable, es un caldo de Quizás verde. es porque el sabor me resulta raro, porque bueno, allá no lo tomaba así. ¿No tomáis como espinacas y esas cosas? No tanto, o sea, lo comemos pero no así en caldo. sino- Ya, es diferente cuando está como mojado Sí. y sí, y luego la tortilla, ¿te gustó más así suavecito o más duro? ¿Cuál Yo por creo ahora? que me gustan las dos. Y luego la paella. Bueno, que no es- si no es en realidad una paella, pues Ya. puedo decir que no estaba tan buena. No, a mi no gusto. está, no Me está. imagino que la paella sea. Mil veces mejor. Eso fue un arroz. A veces te lo dan así como una tapa en bares y no es el mejor arroz. Es muy hecho, es muy, no sé. Pero bueno, te llena. Entonces ahora vamos a probar marisco.
a Coruña y vamos a probar algunos mariscos típicos porque ella, bueno, no sé si has probado mucho marisco en tu vida. No, ¿No? tanto. ¿Qué mariscos has probado? Camarones, ¿ya? ¿Ya? Y pescado, pero es que no, Sí. allá no, como que no se ve tanto el marisco, Ya. ¿sabes? Es muy Y, claro. y no, porque no hay en el mar de No, Cuba. sí hay, sí pero hay, pero bueno. no. Es complicado conseguirlo. Y Ok. bueno, mira, algo siempre, pancito. Siempre el pan, siempre. Y en Cuba, en un restaurante, ¿te pondrían arroz? Como... No te pondrían ninguna tapa, sí. Vale. No, Si eso no pides allá algo- No existe. Este es el pan gallego, me decías Sí. que es como que se le ve la harinita así. Sí, se ve la harina un poco, es como más rústico y además tiene como agujeros muy grandes. Eso es muy típico del pan. ¿Tú has visto pan así en Cuba? No. ¿Y no, qué te parece? Muy rico. ¿Te gusta, no? Sí. Que el pan de Galicia es lo más, porque no sé cómo lo hacen, pero está Quizás más buenísimo. artesanal. Sí, más y A también, mano. Sí, hacen como bolas como enormes de pan, no son siempre barras. En Madrid Sí. encuentro muchas como barras de pan y es pan blanco, entonces es muy Y en diferente. Estados Unidos, ¿cómo es el pan? En Estados Unidos, pues muchas veces comemos pan de molde. No, Sí. no es pan, no tenemos como cultura de panadería, de pan, no, es siempre muy procesado, tiene azúcar. De hecho, en Estados Unidos el pan aquí se consideraría un postre, como tarta. Porque el pan en Estados Unidos tiene tanto azúcar que aquí en Europa no sería pan, sería como un postre. Guau. Sería como una tarta. Ok, pues para empezar vamos a empezar con unas navajas que son muy bonitos, que tienen un pintón. Nos han dado un limón, entonces. ¿Te gusta, no? El Sí. limón. Vale, ¿sí? Sí. Vale. Es que es muy típico echar limón. ¿Y esto en- en sí qué cosa es? Porque no lo Pues conozco. es un marisco de esta zona, de la costa de da Morte, la costa La de... costa de la muerte. Sí, eso. Y no sé, yo creo que nunca lo he probado, pero tiene una pinta increíble. Para y- mí es un poco raro porque ni siquiera sabía qué marisco es. No lo Sí, es conozco. muy raro, es como muy largo así y luego está dentro y huele a ajo, creo que ponen Como- ajo y... Es a la plancha. Sí, estos son a la plancha. Así que vamos a echarle un poquito de limón ¿Y ahí. cómo se come? Pues yo imagino que... A ver, así, ¿no? ¿O se quita de aquí? No sé. Puede ser. Wow. Wow. Está Está buenísimo. Esto creo que se chupa un poco el aceite. Oh my gosh. Es que esto a lo mejor me gusta incluso más que las tamboriñas. Ahora vamos a probar las zamburiñas. Sí. Yo sí ya las probé porque cuando llegué fue una de las primeras cosas como típicas que tenía que probar y Sí, sí. la verdad me encantaron. Ahí Ahí. están, ahí están. Aquí tenéis. Muchas gracias. Gracias. Hoy, la primera vez, te gustaron, ¿no? Mucho. Pensé que no me iban a gustar, pero sí me gustaron. Igual que el pulpo a la gallega. Siempre, allá en Cuba no comía tanto pulpo, pero sí sabía que algunas personas lo preparaban. Sí. No mucho, ¿sabes? Era un poco raro encontrarlo. Pero como que la textura sí, un Es poco rara. viscosa. Sí, es como que- chicle, sí, no sé. No me gustaba, pero cuando probé el pulpo a la plancha, sí, me gustó mucho. Sí, sí, la primera vez que probé ¿A la plancha no? a la gallega. A la gallega. Pues ahora vamos a probar tu segunda zamboriña. Pero lo puedes comer así, Con la creo. concha. Ah, bueno, para como quitarlo de la concha, igual hay que hacer eso. Y el liquidito se toma también. Sí, sí, se toma. Y se puede tomar con pan o así como una sopa. Ay, que no se despegue. Qué rico. Esto está muy rico. Me gusta más este que ¿Sí? el otro. Uf, es que yo no sé. Yo ya, tamboriñas eran mi vida, mi amor, pero ahora a lo mejor las navajas, es que estas están como
menos hechas que las navajas. Las navajas son como más crujientes y no sé, está buenísimo. En Cuba no hay nada muy parecido, ¿no? Creo que en mi vida vi esto en Cuba. Ay. No existe. En Estados Unidos tenemos scallops, que son, bueno, la carne de las tamburiñas y lo ponen con pues pasta o algo así. Y son muy caros. Y aquí, bueno, las tamburiñas tampoco son baratas, pero es mucho más fácil de encontrar. Incluso lo puedes comprar en el súper. Bueno, yo no sé. He visto en el Mercadona Sí, ¿no? que estaban vendiendo. Sí. Es que tiene mucho sabor también la concha, esta parte. ¿Te lo estás comiendo? Sí, bueno, no comiéndolo, pero es que tiene mucho sabor. No, todo lo que sea a la plancha a mí me flipa. ¿Tú estás viviendo en la mejor parte de España? Bueno, la verdad sí. Eso me ha dicho mucha gente, que la gastronomía gallega, vaya, no voy a decir que es la mejor, pero es una de las mejores. ¿Qué tú crees? Sí, yo creo que es conocido por España que la cocina gallega es una de las mejores o incluso la mejor. Todo el mundo me dice, el clima no es muy bueno, pero la Ya. comida es muy rica. Y también nos ha tocado unos días súper bonitos y estamos en diciembre, entonces es como, normalmente es feo, pero luego cuando es bonito es precioso, todo es muy verde y no sé. Pues para acabar el vídeo hemos venido a la playa porque hemos comido cosas del mar. Entonces, ¿qué te ha parecido las tapas españolas gallegas? Todo delicioso, muchas cosas nuevas, sabores nuevos, la verdad me encantó, me gustó mucho. ¿Y le puedo dar una puntuación? Sí, dame Vamos a dar tu... puntuación. Sí, sí. Lo que menos me gustó, perdón al que le guste, pero cada cual tiene su propio gusto, ¿no? Claro, hay Lo que decir la verdad. Claro, lo que menos me gustó la verdad fue el caldo. Vale, sí. No sé, no me llamó tan Claro, la te atención. entiendo, es un sabor muy fuerte, es muy, Sí. las acelgas son diferentes. Exacto. Y lo que más me gustó fueron las zamburiñas, que son deliciosas, y las croquetas. Ya, las tamburiñas no conozco a nadie que no le gusta, están buenísimas, pero para mí hoy en este sitio estaban más ricas las navajas y creo que nunca las he probado. Y luego lo que menos me gustó fue el arroz, que no sé, que yo he comido muy buena paella, que luego tú tienes que probar Sí, tengo en que Valencia y eso. Luego haremos más vídeos seguro de Galicia y tal, pero quería empezar con la comida, así que espero que te haya gustado. Gracias por invitarme. Y gracias por venir a mi canal y nos vemos en el próximo. Chao. Un besillo.